Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que nos preguntamos cómo logra el primer ministro británico Keir Starmer mantenerse en el número 10 de Downing Street. Nos cuestionamos si los estadounidenses pueden cambiar de estrategia para salir de la guerra y de cómo avanza la campaña electoral en Colombia a 3 semanas de las elecciones para suceder a Gustavo Petro. Bien, para el análisis en esta ocasión contamos por un lado con Guillermo Ospina Morales, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura aquí en Bogotá. También está con nosotros Ramón González Ferriz, él es periodista, ensayista y columnista del Confidencial y autor de Los años peligrosos. Y finalmente está con nosotros en este programa Javier Aranda, periodista y fundador del diario La Jornada de México. Guillermo, Ramón, Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Una Semana en el Mundo en France 24. Les planteo que para cambiar un poco de escenario, hablemos en primer lugar de Reino Unido. Pero antes de entrar en esta discusión, les tengo que recordar que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, antes me estaba adelantando un poco a este anuncio. Empecemos hablando de Reino Unido y empecemos escuchando, de hecho, las palabras de Keir Starmer al conocer la debacle de su Partido Laborista en las elecciones municipales británicas y al Parlamento en particular de Escocia y de Gales. Permítanme ser claro, estos resultados son muy duros. No voy a endulzar la realidad. Hemos perdido a brillantes representantes laboristas, personas que se dedicaron enormemente a sus comunidades, a nuestro partido y a nuestro movimiento. No voy a abandonar el cargo y sumir al país en caos. Fuimos elegidos para afrontar estos desafíos y eso haremos. Bien, Guillermo, me gustaría empezar contigo. Eres conocedor de la política británica. ¿Cómo entiendes estos resultados, esta debacle del Partido Laborista, pero que de hecho no se entiende quizás sin hablar de esta victoria arrasadora, de esta subida como la espuma del partido ultranacionalista Reform UK? Bueno, creo que esencialmente el debate va es el fin del bipartidismo en el Reino Unido, generalmente entre laboristas y los Tories. Era como el sistema básicamente que se premiaba bajo el sistema de votación británico, pero ahora hay como dos escenarios que nosotros estamos viendo. El primer escenario es si nosotros estamos viendo el nacimiento de dos nuevos partidos o dos nuevos extremos que representan la izquierda o la izquierda por los verdes, la derecha por Reform. Ese es un escenario que se ha planteado y más o menos fue lo que planteó Polanski, el líder de los verdes, que dijo: hemos reemplazado prácticamente a los laboristas y ahora la pelea es entre los dos. Otro escenario más amplio plantearía más bien un multipartidismo y muchas variantes de los sectores de la izquierda y la derecha, no solo integrando los laboristas, los conservadores, en este caso los verdes, y por otro lado pues Reform, pero además se suma el partido Cambridge en Gales y además de eso pues el Partido Nacionalista Escocés. Entonces casi todos los análisis apuntan precisamente a que estamos viendo una transformación de la política británica y ese es tal vez el primer desafío que nosotros encontramos de cómo entender si ahora hablamos de un multipartidismo o el fin del sistema bipartista en el Reino Unido, que creo que es tal vez la primera conclusión que nosotros estamos planteando en ese caso. Ya sobre Keir quisiera solo agregar, pues obviamente para él es muy negativo, es responsable, es acusado de responsabilidad sobre este fracaso y sin duda pues han llegado varias críticas de muchos sectores incluso de su partido por este fracaso. Claro, ha pasado en muchísimos países en que el bipartidismo tradicional se ha atomizado por un electorado, ¿no?, de derecha que considera que la derecha tradicional no es tan radical como la ultraderecha y que los votantes de izquierda consideran que ya la socialdemocracia, estos partidos han ya fallado, ¿no?, a sus principios. Pero hay una particularidad que podamos destacar del escenario británico. Le traslado la pregunta a Ramón. Bueno, lo primero es que muchos dábamos por sentado que el bipartidismo se podía más o menos mantener. Lo que iba a suceder era que Reform iba a destruir a los Tories, a la derecha tradicional, y iba a ocupar su lugar. De tal modo que sería un bipartidismo, pero con el partido de la derecha más radicalizado y más nuevo. Es un poco más sorprendente o más inesperado que los verdes hayan cogido tanta fuerza. Es algo que los propios laboristas no se esperaban y es una consecuencia de una insatisfacción evidente y probablemente justificada con el gobierno de Starmer, que muchos creíamos que era una de las grandes esperanzas europeas dentro del progresismo tradicional, moderado, que después de
10 años en Reino Unido en los que había habido 6 primeros ministros, iba a devolver la calma, la gestión, la burocracia mejor entendida. Lo que ha hecho es prolongar el caos, la sensación de desgobierno que mantuvieron los Tories desde el Brexit. Entonces, quizá esta sea la gran particularidad. Creíamos que se iba a producir una sustitución del partido de la derecha y quizá lo que haya es una ruptura del sistema en general. Javier, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué Keir Starmer ha, digamos, proyectado esta imagen de caos? Pues en parte porque no ha cumplido con los compromisos que tuvo con su base dura, digamos los apoyos en invierno, pero también con otras cuestiones, y esto ha hecho más evidente la fragmentación que han estado manejando. Sin duda alguna, yo creo que no es nada más una cuestión que está ocurriendo en Gran Bretaña, en Inglaterra, sino en todas partes del mundo. Se forman coaliciones muy fuertes, pero generan muchas expectativas para cumplir, y al no hacerlo, porque es francamente imposible, pues se vuelven a fragmentar. Y es lo que estamos viendo, y las consecuencias que yo veo es que no solamente van a afectar o están afectando, pues ahora sí, a una cuestión local en Gran Bretaña, sino tiene consecuencias, por ejemplo, a vecinos tan cercanos como Francia o incluso tan lejanos como México, porque, por ejemplo, los ingleses, el Reino Unido ya ha cerrado 2 consulados en 2 ciudades muy importantes que son Guadalajara y Monterrey. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver más fragmentación y más desarticulación a partir de estas elecciones locales. Un par de preguntas a raíz de lo que señalas, Javier. ¿Qué tiene que ver el cierre de estos consulados en Guadalajara y Monterrey con el panorama político interno? Explíquenos de Reino Unido esta relación. Y por otro lado, ¿por qué son imposibles de cumplir estas promesas con las que llegan al poder los socialdemócratas, digamos? Había una alianza estratégica que se había empezado a tratar de llevar a cabo México, Inglaterra, digamos, en términos comerciales, pero México, por ejemplo, con toda su problemática interna, al no dar respuesta, aunque, digamos, la intención era llevarla a cabo, al no cumplirse, en Gran Bretaña lo interpretaron como un desdén diplomático, y eso hizo que las relaciones se fueran enfriando por temas internos, digamos, de los mexicanos, pero ellos lo vieron de otra manera. Hay mucho interés de industriales ingleses en invertir en México, pero falta esa plataforma política que es la diplomacia, porque se ha estado enfriando. Había también la idea de una cooperación en materia armamentística y, por ejemplo, Gran Bretaña ya decidió quitar su agregado militar en nuestro país. Entonces son, digamos, varias señales de desinterés ya del gobierno inglés ahora sí que en el panorama mexicano. Y bueno, la otra pregunta que le planteaba a Javier, Guillermo, te la traslado para repartir un poco la palabra. ¿Por qué estos partidos socialdemócratas o históricamente socialdemócratas ahora mismo no pueden cumplir con sus promesas? Bueno, creo que mucho de lo que tiene que ver con esto tiene que ver con la unión de las agendas internacionales con las agendas locales. Hay un tema que está creciendo muchas veces, en este caso y particularmente el Reino Unido, es cómo la agenda internacional llega a la agenda local, para un lado y para el otro. Por un lado, el tema de la migración, ¿sí?, se ha convertido en un tema muy importante y, como mencionaban, el hecho que, por ejemplo, los laboristas empiecen a tener una postura más dura hacia la migración se siente como una traición hacia el electorado, y eso fue algo que se castigó puntualmente. Y por el otro lado, por ejemplo, el tema de Medio Oriente, el tema de la posición del Reino Unido en la Franja de Gaza, fue algo que también le criticaron los verdes y que también se trasladaba como una crítica a ese electorado. Entonces, muchas veces el hecho de tratar de acomodarse en ese nuevo contexto, y yo diría que hay una presión de los grupos de derecha, ¿sí?, ha tratado que esas fuerzas socialdemócratas se tengan que acomodar a ese desafío. Entonces, hay 2 formas que nosotros podemos hacerlo. O buscar el extremismo, ¿cierto?, y polarizar la sociedad, y entonces tenemos 2 facciones completamente polarizadas, o por el otro lado, que sería cómo capturar el centro. El problema es que eso a veces tiene un costo político. Al querer capturar el centro, se ve reflejado pues, en ese tipo de preocupaciones que mezclan tanto lo local como lo internacional. Y creo que esto es parte de lo que vimos en el Reino Unido, porque estas elecciones normalmente no tienen estos temas de discusión como hablar de migración o como hablar de Franja de Gaza. Y en eso creo que incluso Reform es exitoso en la medida que pone eso en el tema de la agenda, porque lo definió que estas elecciones eran un referendo sobre Keir Starmer. Claro, y así han votado los británicos, Ramón, porque a veces
podemos quizás pecar de sobreanalizar unas elecciones locales. ¿Esto realmente ha sido un referendo a Keir Starmer? ¿Hay lógicas, digamos, que responden más a pequeñas realidades del territorio que empujan a los votantes a las urnas en unos comicios así? Creo que hay cuestiones locales, pero lo que hemos visto en Reino Unido es un patrón que se está repitiendo en toda Europa, donde hay una sensación de que el sistema no funciona y donde se castiga sistemáticamente a quien está gobernando. El presidente español es muy longevo, pero en todas las elecciones locales que se están produciendo ahora a nivel regional está ganando la oposición. En Francia se castiga de manera constante en todas las elecciones parlamentarias que ha habido al partido del presidente francés, incluso en Italia, donde Giorgia Meloni gobernaba aparentemente con una gran solidez o estabilidad. Hubo un referéndum constitucional y lo perdió el gobierno. Es decir, que hay razones sin duda locales que afectan a los ciudadanos, a los vecinos de los pueblos ingleses o escoceses o galeses, pero hay una tendencia general en Europa ahora mismo a castigar al que manda porque es visto como el emblema de un sistema que ha dejado de funcionar. Y en el caso de Reino Unido, esa sensación de ingobernabilidad, de que es imposible el cambio a menos que pongamos en el poder a un partido mitad rebelde, mitad insurrecto, mitad revolucionario, no se va a hacer. Es algo local, pero también es una tendencia generalizada en toda Europa. Claro, sin embargo hay pequeñas diferencias entre partidos como el de Emmanuel Macron, ¿no?, que se construyó alrededor de su persona hace 7 años, que partidos históricos como, digamos, el laborista o el socialista. Digamos aquí, para volver un poco a lo que apuntaba Javier, ¿por qué Keir Starmer no cumple con algo tan básico como esos subsidios a la energía? Bueno, yo creo que porque ha tenido, a pesar de tener la mayoría absoluta más sólida que ha tenido ningún partido en el Reino Unido, yo creo que prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, porque ha sido un gobierno ineficiente, ha sido un gobierno torpe, nombró a un amigo de Epstein embajador en Estados Unidos, como bien decías, eliminó un subsidio al gasóleo que se utiliza en las calefacciones, que le quitó a 10 millones de pensionistas ese subsidio, lo cual no entró en la lógica económica de esa medida, pero claramente políticamente es un suicidio. Keir Starmer aceptó regalos de entradas gratuitas muy caras para conciertos de Taylor Swift. Es decir, habrá cuestiones ideológicas de fondo, están las grandes tendencias europeas que mencionaba, pero hay algo que es un hecho que es un poco duro para quienes creíamos que Keir Starmer era un buen político, que es que ha resultado ser un mal gobernante, que comete errores de una magnitud que resultan increíbles. Claro, vayamos al tema de Peter Mandelson, que hace unas semanas, bueno, de hecho, desde que, si no me equivoco, fue en septiembre en que fue, digamos, forzado a renunciar como embajador británico en Washington, ha ido como por olas poniendo a Keir Starmer entre la espada y la pared, ¿no? Keir Starmer finalmente ha acabado manteniéndose en el cargo, diciendo que él realmente no conocía la magnitud de esos vínculos entre la persona que designó como embajador en Estados Unidos y Jeffrey Epstein. Javier, ¿cómo crees que ha logrado Keir Starmer ir sorteando un poco este problema? Pues está apostando solamente por el tiempo. Su gran aliado es aplazar todo, pero en general yo estoy viendo que se están aplicando, digamos, políticas públicas o gubernamentales a la vieja usanza en una sociedad más conectada que se alimenta de muchas formas de información. A veces muchas informaciones son erróneas, falsas, pero finalmente está tocando más la tierra con la gente común que sus gobernantes. La desconexión, por ejemplo, del primer ministro con su base, es una desconexión brutal que le está costando. Y lo que mencionaban del factor Mandelson es también, ahora sí que no lo puedes tapar. No puedes tapar el sol con un dedo, porque todo su electorado, todas las personas en el mundo estaban viendo esa relación que tenía Peter Mandelson con el caso Epstein, pero parecía que la estructura gubernamental no lo estaba, no lo registró. Lo registró demasiado tarde y finalmente, en términos políticos actuales,
el responder tardíamente pues tiene consecuencias devastadoras, como es el caso de lo que estamos viendo en estas elecciones. Si no recuerdo mal, en los casos de Boris Johnson, Rishi Sunak, se me ha olvidado ahora mismo el nombre de la primera ministra, Liz Truss, efectivamente, fue el mismo Partido Conservador que forzó, ¿no?, la renuncia de estas figuras cuando ya su popularidad era insalvable. ¿Keir Starmer puede llegar a enfrentarse a esta situación? ¿El Partido Laborista mismo lo va a acabar doblando? Eso es una apuesta que está muy clara. Digamos, en las semanas previas ya se preveía un poco estos resultados y sí ha habido algunas voces críticas dentro del partido, ¿sí? Pero cuando uno se pone a analizar, uno no encuentra, o por lo menos es parte de lo que se preguntan los laboristas, cuál sería la imagen que podría reemplazarlo. Si no hay un liderazgo muy grande como alguna vez otrora fuera Jeremy Corbyn, ¿sí?, que era una figura muy importante que se retiró del partido y no parece haber alguien que lo pueda reemplazar, que eso también es otra cosa que creo que puede ser importante frente a los extremistas y populismos, son esos nuevos liderazgos en los partidos tradicionales, que pareciera que se han agotado un poco de cierta manera, y tal vez es el caso del Partido Laborista, que no encuentra alguien que podría reemplazarlo. ¿Qué podría ocurrir? Como en el caso que mencionábamos de los Tories, precisamente podría darse pues la pérdida de la confianza del liderazgo del partido. Es un poco lo que se está comentando. Veremos qué va a pasar en las próximas semanas, pero es un escenario que está ahí. Ya Keir Starmer fue como claro en su posición de que él va a continuar, que un poco lo que le queda como respuesta es comprometerse a que va a cumplir sus promesas, cosa que queda como más apagando incendios propiamente a que tenga un plan claramente frente a esos desafíos que se vienen planteando no solo, incluso desde la época Tory, en la medida de que eran los problemas de los precios, los combustibles, el problema de las rentas, y eso es un tema que se sigue manteniendo, mezclando esa parte de lo local con lo internacional. Por eso era, digamos, parte de esas críticas que también toca Reform, que acta mucho esos problemas a la migración. Claro, precisamente hablando del contexto internacional, me pregunto si al final este roce con Donald Trump afecta de alguna manera a Keir Starmer en relación al uso o no de las bases británicas para esta ofensiva contra Irán, o si ya, digamos, una confrontación con Donald Trump no afecta especialmente a un político porque ya pocas figuras se libran, ¿no?, de en algún momento enfrentarse con el presidente estadounidense. Ramón, ¿cómo lo ves? En Europa lo que está sucediendo en muchos casos es que muchos políticos en activo están buscando enfrentarse con Donald Trump porque eso les da réditos. Trump es muy impopular en Europa, su impopularidad es casi transversal, no totalmente transversal, pero casi transversal. Entonces, políticos como el propio presidente español o como Emmanuel Macron o como Merz en Alemania se han dado cuenta de que, más allá de que crean sinceramente que las políticas de Trump son equivocadas y que esta guerra es un gran error, más allá de eso consideran que les puede dar una cierta popularidad entre sus votantes tener enfrentamientos con Trump porque sus votantes lo detestan. Y eso, la incógnita quizá un poco mayor que hay es cómo afecta la relación con Trump de los partidos europeos que apoyan a Trump. Nigel Farage ha sido amigo personal de Trump, ha fanfarroneado de ser socios, de hacer negocios juntos. Bueno, eso pensábamos que tal vez podía perjudicarle, pero parece que no ha sido el caso. En otros países europeos sí está sucediendo que la derecha radical, poquito a poco y con cierta prudencia, se está alejando de Trump porque incluso a ellos les perjudica, incluso a Vox o Alternativa por Alemania o al Frente Nacional, que es un caso un poco especial en Francia, también a ellos les perjudica. De modo que no creo que el enfrentamiento con Trump penalice a casi nadie en Europa ahora mismo. Claro, Javier, en México el caso es muy complejo, ¿no?, esta relación con la administración estadounidense del gobierno de Sheinbaum. Totalmente, yo creo que es una de las grandes pruebas que enfrenta el gobierno mexicano, sobre todo por la imprevisibilidad, aunque debemos reconocer que Donald Trump, en todo su discurso, por más disparatado que pueda sonarnos, a veces, no a veces, sino todo lo que dice que va a hacer, lo hace. A veces no lo hace, pero nunca tiene como medias tintas, siempre va por cosas muy concretas y está obviamente presionando al gobierno mexicano para, digamos, lograr ciertas cosas o muchas. Yo creo que la presión seguirá en nuestro país ahora con la relación del narcotráfico con el mundo político, que es algo que no se ha podido realmente erradicar en México, que viene de tiempo atrás, pero que, digamos, la nueva clase gobernante no ha tenido la capacidad
capacidad, yo creo, de desprenderse o de desmontar esa estructura que había hecho posible que el país funcionara como había venido funcionando. Hay que decir también que para desmontar esto se necesita es indispensable el trabajo de Estados Unidos, porque no puede haber, digamos, un tránsito de droga a Estados Unidos sin la complicidad de las autoridades de Estados Unidos, que siguen permitiendo que se siga vendiendo, que se siga traficando, digamos, en su propio país el famoso fentanilo, y tampoco se ha impedido que las armas no pasen, digamos, por la frontera y finalmente terminan en manos de los criminales, ¿no? Entonces es una relación bastante compleja que yo creo que se tiene que definir pues, en breve para evitar, digamos, mayores daños a nivel social, en el tejido social. Javier, me llama la atención una cosa que has señalado, ¿no? De que Donald Trump lo que dice lo hace, o en todo caso no va por las medias tintas. Sin embargo, en el caso de Irán ya el discurso es desconcertante, ¿no? Porque ha lanzado varios ultimátums. Esta misma semana, sin ir más lejos, anunció este proyecto Libertad con el que la Armada estadounidense iba a abrir el estrecho de Hormuz. Parece que la Casa Blanca continúa planteando estas demandas que Irán considera maximalistas para llegar a un acuerdo. ¿Va a haber aquí un cambio de estrategia para salir de esta guerra a tiempo, crees? Bueno, ha cambiado, digamos, su discurso porque no tiene todas las fichas como las tuvo hace algunas semanas, ¿no? Este acompañamiento que había prometido Donald Trump de los barcos por el estrecho de Hormuz no lo ha cumplido porque Arabia Saudita simplemente no le permitió utilizar la base que existe en su país precisamente para llevar a cabo esto. Entonces, Trump se va adaptando a las circunstancias y acuérdense también que decía que esta guerra, lo de Irán, lo iba a terminar en 15 días y pues ahora sí que ha pasado ya un par de meses y esto va para largo. Simplemente quitar todas las bombas, ¿cómo se llaman? Las minas que están en el mar, en el fondo y en la superficie, necesitarían 6 meses por lo menos para quitarlas y eso ni siquiera está en el radar de Donald Trump. Entonces, dice muchas cosas, hace lo pero todo lo que se propone efectivamente lo lleva a cabo. O sea, si nos está anunciando algo, debemos ahora sí que tenerlo en cuenta, aunque no lo lleve a cabo, porque hará todo lo posible porque se cumpla. Guillermo, ¿tú hasta dónde crees que va a llegar Donald Trump en Irán? ¿Con qué estarían dispuestos a salir de esta guerra los estadounidenses, teniendo en cuenta que parece que no quieren poner lo que se llama tropas sobre el terreno, ¿no? Bueno, yo creo que estamos encontrando dos temporalidades. Primero, que me parece claro que Trump, un poco lo que nos decía Javier, pues quiere hacer las cosas, pero quiere una solución muy rápida. En el caso de Irán, cuando estamos negociando, no parece ser ese juego, además porque busca dos resoluciones diferentes, sobre todo porque Irán busca un acuerdo de seguridad a largo plazo, establecer un acuerdo de una zona de región de seguridad, un poco que manejamos el concepto, y si uno mira esa estrategia es acorde a algo que ha venido pidiendo durante muchos años, que incluso había un artículo de Foreign Affairs donde hacía Jawad Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores en su momento, que Irán había propuesto una zona de seguridad a los países del Golfo, algo que se llamaba como Hormuz Open Endeavor o algo similar, y había propuesto que había que darse una zona de seguridad en la región. Mientras que por el lado de Donald Trump, que era algo como un plan muy claro, específico, no tienes armas, listo, y sale, no tienes misiles, y sale. Abres o cierras el estrecho de Hormuz. Pero Irán está diciendo, no, aquí estamos definiendo es la seguridad de la región, la garantía del régimen. Y esto creo que marca una diferencia en los tiempos y en las formas de negociación que se están dando. Y eso explica aparte por qué Trump un poco errático, porque no encuentra una estrategia para poder salir del conflicto en primer lugar o resolver el conflicto. Mientras que Irán sí creo que tiene un poco las cartas. Si uno mira a largo plazo, las peticiones de Irán han sido consecuentes siempre. Y eso creo que es algo que marca mucho a esa hora la estrategia porque Trump no encuentra un poco la salida y sí creo que Irán a más o menos le va marcando el camino a pesar de no tener la superioridad militar. Ramón, ¿cuál es tu lectura de la situación actual? Se ha venido diciendo, ¿no? El tiempo corre a favor de Irán en este caso, sobre todo de cara a estas famosas elecciones de medio término de noviembre. ¿Cómo lo ves?
Bueno, la sensación de que ahora estamos en un momento de no guerra y de no paz. Ayer mismo hubo ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos, aunque ambas partes quieren mantener el alto el fuego. Estados Unidos tiene la esperanza de que el bloqueo a los puertos iraníes acabe asfixiando la economía iraní, y que eso induzca a una voluntad de negociar y de hacer cesiones sobre todo en el plan nuclear. Bueno, parece que Irán, por la propia ideología del régimen, un régimen que está basado y estructurado desde finales de los años 70 en la oposición a Estados Unidos, a Israel, ha desarrollado una capacidad de sacrificio enorme, y que parece que es capaz de aguantar meses y no semanas. Parece que incluso tiene más recursos balísticos, más misiles de lo que se creía después de los bombardeos, de modo que sí, creo que Irán, por las circunstancias del país y porque está orgulloso de haber resistido a Trump, tiene el tiempo de su lado. Trump, hoy mismo salían informaciones en Estados Unidos que decían que lo que está es aburrido de esta guerra, que tenía el convencimiento de que iba a ser algo corto, rápido, eficaz, al estilo venezolano o algo parecido, pero parece que no es eso. Y que está dispuesto a llegar a no cualquier, pero sí quiere un trato con tal de que pueda afirmar que ha ganado, con tal de que la semana que viene pueda ir a China y decirle a Xi Jinping que puede seguir comprando petróleo iraní. Pero me temo que esta situación de no paz y no guerra, donde siguen las hostilidades, puede escalar hacia algo que ninguna de las dos partes quiere, que es regresar a la guerra. Nadie quiere, pero en estas circunstancias, lo hemos visto en muchas guerras, una concatenación de errores puede llevarnos a una escalada. Ramón, pues muchísimas gracias realmente por esta conclusión. Me comentan que nos tenías que dejar después de hablar de la cuestión de Medio Oriente. Javier y Guillermo, me quedo con vosotros para cerrar este programa hablando del panorama político de Colombia, porque estamos a 3 semanas de estas elecciones para suceder al presidente Gustavo Petro. No sé cuál es el panorama, Javier, que puedes hacer desde México. Bueno, el panorama que yo veo en Colombia es el de una violencia bastante cruda, en aumento. Por un lado, digamos, la voz oficial dice que son grupos del narco que están tratando de favorecer a los candidatos de la derecha, pero finalmente los más afectados por esta violencia, por estas amenazas que se han cumplido, por los desplazamientos de comunidades, pues han afectado mucho también a la derecha, a los grupos de derecha. Yo creo lo más preocupante es que finalmente sí están afectando a la población civil. Ha habido desplazamientos, también hubo un atentado en un puente en la Panamericana, donde hubo 21 muertos, me parece. Entonces son cosas que buscan meter el terror en la población para disuadirla de no votar, de no asistir a las urnas, o incluso para favorecer algunos candidatos, ¿no? Hay grupos que están abiertamente apoyando a ciertos candidatos, sobre todo gubernamentales, y esto no podemos dejarlo de ver, porque finalmente cada quien tiene su agenda y los grupos criminales finalmente tienen su agenda propia y van a apoyar y van a seguir apoyando a los gobernantes que en su opinión pudieran favorecer, digamos, a sus movimientos normales en la región. Guillermo, te traslado la pregunta. ¿Crees que realmente un ataque, digamos, indiscriminado como el de hace 10 días en la carretera panamericana, que, como decía Javier, acabó con más de 20 muertos, favorece al gobierno de Gustavo Petro? Porque el gobierno denuncia todo lo contrario. Pues juega muy en contra el discurso de la seguridad, claramente. Deja muy mal parado, por ejemplo, el proceso de la paz total, que es a la larga el tema que está en discusión. Pero el tema de la violencia en elecciones presidenciales tiene muchas particularidades aquí en Colombia. Primero, porque los grupos armados ilegales no tienden a influir tanto en las elecciones presidenciales. Eso generalmente ha caracterizado la violencia en Colombia, y más en estar, digamos, cercanos a algunos candidatos, a presionar a algunos candidatos en elecciones locales. Eso sí, una característica, y esa violencia de grupos criminales está más centrada en eso.
Mucho de esta violencia presidencial sí tiene que ver en esos picos con, en cierto modo, presentarse, señalar una postura, decir aquí estamos, y eso ha sido generalmente en el marco de las elecciones presidenciales. Un poco lo que había dicho, en este caso el ataque, la división de Mordisco, pues señaló que había sido un error táctico y señaló que había sido pues una equivocación y que pedían perdón en cierta manera por esa acción, pero sin duda esto nos lleva a la discusión del tema de la paz total y el tema de la seguridad en Colombia. Que hay algo paradójico porque si uno mira las propuestas de los candidatos muchas veces, digamos en un análisis que se hace en un medio llamado La Silla Vacía, pone que dentro de las propuestas, y si uno las mira, parece tener más en primer lugar el tema de la economía, ¿sí?, los temas sociales, y el tema de la seguridad ocupa tal vez un renglón que uno creería estaría el primero dentro de esa discusión. Y es que aquí en Colombia, volvemos a decir, el tema de la paz está en la agenda, digamos, dentro de lo que había pasado con las FARC, el acuerdo de las FARC, lo que fueron las elecciones de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga hace unos años, pues parece que ese tema ha salido de la agenda y no es el más importante. Y esa violencia yo creo que sí es importante y en esto no necesariamente negando la gravedad de los hechos, pero sí es algo que ha dicho la MOE, esencialmente es que esta violencia es muy localizada y que son zonas y subregiones donde puntualmente los grupos quieren mantener su posición a través de este tipo de acciones, no necesariamente porque haya una ola de violencia en el país, sino que buscan es controlar los territorios muy puntualmente. Y eso creo que matiza mucho lo que está pasando en Colombia en este marco electoral. Claro, Javier, respondiendo a lo que señala Guillermo, ¿no? Ya la campaña electoral en Colombia, la presidencial al menos, no está marcada tanto por el tema de la seguridad, por el tema del conflicto. Este ha sido el primer gobierno de izquierdas de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro. Ha sido, digamos, su éxito el poner sobre la mesa temas de, digamos, reformas sociales, justicia social, que no estaban tan en el centro del debate durante gobiernos históricamente de derecha. ¿Cómo lo ve? No, sin duda es un gran acierto que los hayan puesto, y yo creo que en todos los países que han tenido gobiernos de izquierda, incluso el mexicano, es muy importante poner temas sociales que habían estado proscritos o hechos a un lado en el centro de la plaza pública. Pero la gente, después de ese encantamiento, de esa convicción cumplida, digamos, de que son tomados en cuenta, lo que quieren también son un desarrollo económico más o menos seguro. Y es donde en general los gobiernos no han podido articularlo. Yo creo que sí es un tema que se tiene que discutir, se tiene que plantear, en donde se vean las posibilidades de desarrollo y se trabaje también en ello, y no se reduzca todo simplemente a visibilizar problemas sociales que existieron en el pasado, sino para construir precisamente las posibilidades de un mejor país. Yo creo que la gente, y notoriamente en el caso de Estados Unidos, decide muchas cosas ya cuando está, digamos, entre la espada y la pared, pues a partir de su bolsillo, a partir de las posibilidades que tiene o no de tener al alcance ciertas cosas que le parecen fundamentales. Respecto a la violencia, yo sí quiero retomar el tema de que efectivamente no es en todo el país, pero sí es muy notorio en las zonas rurales, al grado de que, por ejemplo, el candidato oficialista Iván Cepeda pues lo ha reconocido y ha llamado a que no, o sea, se ha manifestado en contra, porque dice que no se puede ceder a ninguna presión armada para llevar a cabo unas elecciones. Yo creo que si él lo toma de esa manera, me parece bastante sensato, me parece un acierto, porque reconocer una realidad que finalmente la gente también vive y padece, y no la ve como parte de un discurso ajeno a lo que podrían, digamos, tener. La gente rural tiene muchos contactos en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades se han convertido en el receptáculo de muchas migraciones, digamos, de las zonas pobres de los países, precisamente para desarrollarse de otra manera, tener más posibilidades económicas, y tienen mucha comunicación, digamos, con sus zonas de origen. Entonces, el tomar en cuenta también estos ataques o esta violencia en las zonas rurales, yo creo que se tiene que tomar en serio, porque finalmente la gente va a decidir en función. Si la gente migra a las ciudades para tener un mejor nivel de vida, no deja de contacto con su ciudad de origen o sus poblaciones de origen, y en función de eso también decidir muchas cosas.
Y en el caso de Colombia también no solo la inmigración se entiende como económica, sino también en muchos casos desplazamiento directamente forzado, ¿no? Vamos a cerrar este programa. Bueno, nos queda menos de un minuto. Les doy 2 palabras de conclusión sobre este tema. Bueno, yo creo que hay algo que es interesante que vamos a ver en las elecciones de Colombia y es la fuerza que tiene la izquierda que se presenta unificadamente. Ya vimos en las elecciones de marzo pasado la victoria prácticamente, si bien no aplastante, sí fue un éxito, logrando pues una especie de mayorías en el Congreso. Y por el otro lado, algo que estamos viendo es el debate de quién va a representar la oposición en este caso. Hay una división muy grande, todavía la derecha no se decide quién representa verdaderamente a esta derecha y partido. Si es Abelardo Lasprilla, si es Paloma Valencia, y creo que la disputa y el rifirrafe entre ellos parece ser no estar jugando a su favor. Si uno mira rápidamente las encuestas, parece que Iván Cepeda va creciendo en su preferencia, mientras hay como un tire y afloje entre los dos candidatos, y creo que eso puede de pronto jugar en su contra a futuro. Javier, 2 palabras que ya nos hemos quedado sin tiempo. Colombia llega a estas elecciones en un ambiente de miedo e intimidación, con una parte de la población confinada y la otra atrapada entre la promesa de una paz total que no se ha materializado y las advertencias de una ola de violencia que no cesa. Hay que seguir de cerca estas elecciones porque todo en este mundo global está conectado. Pues así lo haremos, seguiremos de cerca esta campaña electoral hasta la primera vuelta del 31 de mayo. Seguro tendremos ocasión de volver a conversar al respecto. Javier, Guillermo, ha sido un placer contar con ustedes en una semana en el mundo de France 24. Antes de terminar, el agradecimiento es también para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible este y todos los programas de France 24. Ustedes también, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.